Déjeme saludar vía telefónica al senador Alejandro Armenta, senador por Puebla, a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada. Senador, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias Vicente, gracias al programa Sin Censura por esta oportunidad de comunicación. Excelente día, te saludo desde el Senado de la República, excelente tarde. Oiga, andan muy ocupados los senadores, hay muchos temas que se están abordando y muchos que hasta generan polémica, senador. Así es, qué bueno que ya le quitamos el fuero a la figura presidencial, fuente de todas las corrupciones de nuestro país, del saqueo energético, del saqueo presupuestal, de la condonación de impuestos injusta, indiscriminada, de la entrega de las concesiones a empresas mineras extranjeras. Hoy el presidente de la República, por iniciativa propia, elimina el fuero y nosotros aquí aprobamos en este periodo estas iniciativas que tienen razón, son controvertidas, pero también aprobamos una iniciativa de la cual me siento orgulloso porque soy procedente de una familia migrante, en un estado migrante, en un municipio migrante como lo es Izúcar de Matamoros, Puebla, que contribuye con cerca de 2.5 millones de mexicanos poblanos en la zona de Nueva York, New Jersey, Pasay. Así es que estoy a tus órdenes, Vicente. A ver, cuénteme de esa iniciativa, de esa propuesta que me llamó la atención porque habla de migrantes, cuénteme. Es la reforma a la ley del Banco de México. Era necesario, Vicente, reformar la ley del Banco de México porque millones de migrantes, millones mexicanos, casi 10, regresan a México entre noviembre, diciembre, enero y mayo y junio. Regresan una parte del dinero, de los dólares que lograron conseguir con su esfuerzo, de ganar con su esfuerzo, los envían de manera electrónica. Yo diría el 95%. Pero ese 5%, no el 99% como dice el Banco de México, ese 5% de remesas que llegan vía efectivo es producto de la migración de millones de mexicanos que llegan en camionetas, en avión, pasan la frontera, regresan a sus municipios, a sus estados, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Zacatecas, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, y tienen un problema verdaderamente dramático, porque ellos llegan con la esperanza de que su dólar aquí en México será cambiado al tipo de cambio, 20 pesos, 21, 19. Los bancos no aceptan, la mayoría de los bancos no aceptan los dólares, y las casas de cambio te ponen una serie de restricciones que bueno que son para combatir el lavado de dinero. Sin embargo, terminan muchos hermanos migrantes, Vicente, haciendo el cambio en el mercado informal, y sus dólares que deberían de valer 20 pesos o 21, los cambian por 15, 14, 13, 16 pesos. Eso es una desgracia, porque imagínate que ellos llegan con la esperanza de que esos dólares van a servir en pesos para pagar la operación de su mamá o de su papá, o para pagar la escuela de sus hijos, o para invertir en el micronegocio que tienen en una comunidad, o para comprar el terreno, la hipoteca de su casa. Y se llevan una sorpresa de que año tras año las autoridades financieras y las autoridades monetarias en nuestro país no han tenido la capacidad de resolver este problema histórico. Hemos tomado esta decisión que encabezó el senador Ricardo Monreal, que fue el que impulsó esta iniciativa, porque él fue gobernador de Zacatecas, uno de los 3 estados más importantes en estados que generan expulsión de mano de obra mexicana a la Unión Americana, Vicente. Pues qué interesante que se haga esta propuesta. Usted hace la propuesta, pero también me resulta interesante ver las reacciones en contra en redes sociales, sobre todo de personajes de la política y de el sector financiero, senador. Claro, desde luego.
¿Te acuerdas cuando quisimos bajar las comisiones de los servicios financieros al inicio de esta legislatura, que hasta tiraron la bolsa de valores? Pues claro que si le dices a los servicios financieros, a los bancos, que hay que bajar las tasas de interés o las comisiones cada vez que usas una tarjeta de crédito o de débito, pues no se van a poner contentos, ¿verdad? Van a estar molestos. Senador. Aquí estoy escuchándote. Sí, oiga, senador, pero al final usted respalda que esto es era lo necesario, esto era lo positivo, a pesar de lo que digan los opositores. Primero déjame decirte que fue una iniciativa que tuvo el consenso, la aceptación de todas las bancadas de todos los partidos políticos. Votaron senadores del PRI, del PAN, del PRD, del PT, del PES, esta iniciativa que encabeza Morena. Así es que hubo consenso de todas las fuerzas políticas en México, en el Senado, porque es una iniciativa a favor de los migrantes trabajadores. Pero déjame darte otro argumento de por qué es importante esta iniciativa. Seguramente tú has ido a un municipio, a un pueblo mágico, ¿o no, ¿Sí? Vicente? Sí, estoy en un pueblo mágico. A ti te ha tocado comprar una artesanía, o un telar, o una pieza de barro en algún municipio de todo el territorio poblano. Cuando tú le pagas a la artesana en ese sitio turístico, la artesana saca un dispositivo bancario y tú ingresas tu tarjeta electrónica de débito o de crédito. No. ¿Para pagarle? Claro que no. Ah, bueno, imagínate qué pasa con los turistas que llegan a México, o los mexicanos que pagamos, o que pagan algunos mexicanos en dólares, o turistas principalmente de todo el mundo, y que le entregan el turista por una vasija, por una artesanía de madera, le pagan 20 pesos con $1 al artesano, el artesano lo toma, junta todo lo que vendió en el día y va al banco, y en el banco no le toman los dólares y tiene que ir a los espacios informales de cambio de dólares, y ese dólar que la artesana tomó en 20 pesos, el tipo de cambio es de 15 pesos. ¿Tú crees que eso es justo para los sectores turísticos de los micro, pequeños y medianos empresarios? Claro que no es justo. Y eso el Banco de México no lo ve, porque están, mira, hasta acá arriba. Están en las nubes de la macroeconomía. No conocen la microeconomía, no conocen lo que pasa en las comunidades migrantes. Ellos no compran artesanías, ellos se van a los grandes restaurantes donde pagan con tarjetas de crédito y débito, y sus cuentas son de miles de pesos por consumo. Pero la mayoría de la población en México, y la población económicamente activa, vive del turismo y necesita que el sistema financiero sea capaz de captar esos dólares que son producto de actividades lícitas y regresarlos, repatriarlos a Estados Unidos. Así es que es una iniciativa que protege la autonomía del Banco de México, que beneficia a todos los mexicanos, que apoya al sector turístico y que combate el lavado de dinero. ¿Dónde está posiblemente el lavado de dinero del crimen organizado? En las formas, en los espacios informales de cambio de dólares, no en las instituciones financieras, no en las casas de cambio. Cuando tú vas a cambiar $100 o $500, te piden hasta tu acta de nacimiento, tu CUR, tu credencial de lector, y te hacen llenar un formato donde aclaras a qué te dedicas, cómo se llama tu empresa y una serie de factores que desde luego aseguran los movimientos financieros, bancarios que tú puedes hacer en un tipo de transferencia de esta naturaleza, Vicente. Pues qué interesante, senador. Para cerrar, déjeme preguntarle, ¿en qué están trabajando? ¿Hacia dónde se va?
Bueno, déjame decirte que eliminamos el fuero a la figura presidencial. Y te decía, esta es una iniciativa muy importante que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya elevamos a delito grave la corrupción, el robo de hidrocarburos, el fraude electoral. Se eligieron también magistrados electorales, magistrados de las salas de lo contencioso administrativo. Se eligió a la nueva subgobernadora del Banco de México. Se aprobó la ley de ingresos este año. Se hicieron una serie de modificaciones a los marcos normativos en materia de educación, salud, vivienda, y desde luego aprobamos iniciativas fundamentales para atender los temas de salud, porque en este mes inicia el programa de vacunación que será fundamental para atender a nuestra población que se ha visto afectada por la pandemia, y el próximo año necesitamos que la pandemia sea atendida a través de este programa de vacunación y los programas de salud que tenemos, tanto la sociedad civil como los gobiernos federales, estatales y municipales. Vicente. Le encargo que mantengamos estos diálogos sin censura, Alejandro Armenta. Por lo pronto le mando un abrazo y espero verlo muy pronto por aquí, por este espacio libre como el viento. Gracias, Vicente. Acéptame ser tu corresponsal desde el Senado de la República para que periódicamente estemos informando sin censura a tu audiencia. Conste, Alejandro, conste. Ya está. Honorífico, no te preocupes para no afectar tu planta laboral. No hay problema. No me alcanza para pagarle, senador. Le mando un abrazo. Felices fiestas a toda tu audiencia. Un abrazo. Igualmente es el senador Alejandro Armenta, senador de Morena por el estado de Puebla.